En algún momento de tu vida, habrás sentido el impulso de detenerte, aunque sea por un instante, y preguntarte, ¿quién soy realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Estas preguntas no son signos de confusión, sino los primeros destellos del despertar. Son el llamado del alma para regresar a casa, al presente, a la hora. Vivimos atrapados en una corriente constante de pensamientos. Saltamos entre recuerdos del pasado y proyecciones del futuro, olvidando que la vida sucede únicamente en este instante. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Solo el ahora es real. Eckhart Tolle enseña que el sufrimiento humano no proviene de las circunstancias, sino de nuestra identificación con la mente. La mente crea una narrativa constante, una historia que nunca se detiene, y nosotros la creemos. Nos convertimos en los personajes de esa historia, temerosos, ansiosos, incompletos, buscando algo que siempre parece faltar. Pero hay un momento, breve y luminoso, en el que logra salir de esa corriente. Tal vez al mirar el cielo sin pensar, al escuchar el sonido del viento, al sentir tu respiración. En ese instante, algo se aquieta dentro de ti. Esa quietud no es aburrimiento ni vacío. Es presencia. Y en esa presencia, no hay problemas, ni miedo, ni tiempo. Solo hay vida, tal como es. Este es el poder de la hora, la capacidad de vivir plenamente en el único momento que existe. No se trata de una teoría filosófica, sino de una transformación directa de la conciencia. En esta clase exploraremos 10 principios espirituales inspirados en las enseñanzas de Eckhart Tolle, para ayudarte a experimentar la paz interior que siempre ha estado contigo, oculta detrás del ruido de la mente. Capítulo 1. La mente no eres tú. Desde que nacemos, aprendemos a identificarnos con los pensamientos. Yo pienso, por lo tanto, existo, nos enseñaron. Pero lo que Tolle revela es aún más profundo. Existes antes del pensamiento. La conciencia que observa el pensamiento es más real que el pensamiento mismo. Imagina que te sientas por unos segundos en silencio. Cierra los ojos. Escucha la voz en tu cabeza, el diálogo interno que nunca se detiene. Ahora, haz algo muy simple, obsérvalo. ¿Quién está escuchando esa voz? Esa pregunta es el portal hacia la libertad. En el momento en que te das cuenta de que puedes observar tu mente, ya no estás completamente atrapado en ella. Surge una distancia entre tú, la conciencia, y el contenido mental. Ese espacio interior es tu verdadera identidad. La mente no es tu enemiga, es una herramienta poderosa. Pero cuando la herramienta toma el control del maestro, el resultado es sufrimiento. El miedo, la ansiedad, la ira, el resentimiento, todos son productos de pensamientos no observados. La mente crea un yo psicológico, una historia que te dice quién eres, basada en el pasado y proyectada hacia el futuro. Pero el pasado es solo memoria, y el futuro solo imaginación. Ambos son sombras del presente. Cuando comienzas a observar la mente sin juzgarla, el flujo de pensamientos pierde fuerza. Aparece la calma. Esa calma no es un logro, es tu estado natural. La mente vive de la resistencia. Si luchas contra ella, se fortalece. Pero si la observas sin juicio, pierde su dominio. El primer paso hacia la liberación es reconocer que no eres tus pensamientos. Eres el espacio donde los pensamientos aparecen y desaparecen. Eres la pantalla sobre la cual se proyectan las imágenes del tiempo. Eres la conciencia eterna detrás de la forma temporal. Esa comprensión, aunque parezca sencilla, puede transformar toda tu vida. Porque una vez que sabes que no eres la mente, ella ya no puede usar tu energía para crear sufrimiento. El ego comienza a debilitarse, y la presencia empieza a crecer. No necesitas luchar contra nada. Solo observa. Observa como quien contempla las olas desde la orilla, sabiendo que tú no eres el mar en movimiento, sino el testigo silencioso que lo abarca todo. Capítulo 2. El cuerpo como puerta de entrada a la hora.
El cuerpo no miente. Mientras la mente corre entre pensamientos, el cuerpo siempre está aquí, en este momento. Por eso, una de las formas más poderosas de acceder a la hora es sentir el cuerpo desde adentro. Cierra los ojos, si puedes. Lleva tu atención a tus manos. No las mires, solo siente la energía dentro de ellas. ¿La percibes? Es una vibración sutil, viva. Eso es presencia. Eckhart Tolle llama a esto habitar el cuerpo interior. Cuando habitas el cuerpo, sales del tiempo psicológico y entras en el presente. El cuerpo no tiene pasado ni futuro. Solo sensación inmediata. Practica esto a lo largo del día. Siente la vida dentro de tu cuerpo mientras caminas, mientras hablas, mientras respiras. Cada vez que tu mente empiece a vagar hacia preocupaciones o recuerdos, vuelve al cuerpo. Esa simple acción te ancla a la hora. El cuerpo es como un templo donde mora la conciencia. Cuando lo sientes desde adentro, la mente se aquieta, la energía se armoniza, y surge una paz profunda. No necesitas huir del mundo ni vivir en un retiro para encontrar paz. Solo necesitas estar presente donde estás. Observar el cuerpo también te ayuda a reconocer la tensión acumulada del pasado. Cada emoción no liberada deja una huella energética. Cuando llevas conciencia a esas áreas, comienzan a disolverse. Si sientes tristeza, no la analices. Si sientes enojo, no lo justifiques. Solo siente la energía cruda sin ponerle etiquetas. La conciencia pura disuelve la densidad de la emoción. Habitar el cuerpo es también una forma de sanar. Porque donde va tu atención, va tu energía, y donde fluye la energía, hay renovación. El cuerpo es tu ancla al presente. La mente es movimiento, el cuerpo es presencia. Cuando ambos se alinean, surge el equilibrio, la conciencia encarnada. Esa es la verdadera espiritualidad, no escapar del cuerpo, sino sentir la vida plenamente a través de él, en cada instante, sin juicio, sin huida, sin deseo de estar en otro lugar. Capítulo 3. El ego, la ilusión de la identidad. El ego no es una entidad maligna. No es un enemigo externo que debas destruir. El ego es simplemente una identificación inconsciente con la mente. Es la voz que dice yo cuando en realidad habla la historia que la mente ha construido sobre ti. El ego vive en comparación. Siempre necesita algo más para sentirse completo, más reconocimiento, más poder, más control, más amor. Pero el ego nunca está satisfecho. Cuando obtiene lo que quiere, inmediatamente desea otra cosa. La raíz del sufrimiento humano es la búsqueda interminable de algo que ya está dentro de ti. La mente dice, cuando tenga esto, seré feliz. Pero el momento presente te susurra, ya eres plenitud. El ego teme el silencio porque en el silencio no puede existir. Necesita ruido, conflicto, drama, historias. Por eso, cuando intentas quedarte quieto, aparecen pensamientos inquietos. No tengo tiempo para esto. Esto no está funcionando. Debería estar haciendo algo más útil. Esa es la voz del ego resistiéndose a su propia disolución. Pero tú puedes observarla. Cuando la observas sin reaccionar, el ego se debilita. El observador crece, la conciencia se expande, y la paz interior se vuelve más profunda. Eckhart Tolle enseña que no se trata de matar al ego, sino de verlo con claridad. Cuando lo ves, deja de dominarte. El ego solo puede sobrevivir en la inconsciencia. La luz de la presencia lo vuelve transparente. Cada vez que te sientas herido, ofendido o amenazado, detente. Observa quién se siente ofendido. No es tu esencia, sino la imagen mental de ti mismo. El yo psicológico que necesita defender su posición. Al reconocer eso, surge un espacio interior, una libertad nueva. Ya no reaccionas automáticamente. Empiezas a responder desde la conciencia. Y en esa respuesta consciente, hay poder. El poder de la hora. Capítulo 4. El tiempo psicológico,
la trampa del pasado y del futuro. El tiempo tiene dos dimensiones. El tiempo del reloj, necesario para vivir en el mundo físico, y el tiempo psicológico, que es la carga del pasado y la ansiedad del futuro. El tiempo del reloj te sirve para planificar, aprender, crear, moverte. El tiempo psicológico, en cambio, te mantiene esclavo de una línea imaginaria que no tiene fin. El pasado vive en tu mente como recuerdos, y el futuro como proyecciones. Pero ambos son pensamientos. Y tú no eres tus pensamientos. Cuando vives desde el pasado, repites patrones antiguos. Cuando vives desde el futuro, te llenas de ansiedad. Solo cuando vives en el ahora, eres libre. Eckhart Tolle dice, el momento presente es todo lo que necesitas. Es el único punto donde la vida realmente ocurre. Observa tu mente durante el día. ¿Cuánto tiempo pasas recordando o anticipando? Cada vez que te atrapes en ese movimiento, vuelves suavemente a la hora. No con esfuerzo, sino con atención. La atención es la puerta de entrada a la eternidad. El tiempo psicológico es la causa de casi todo sufrimiento humano. Porque la mente siempre dice, más adelante, cuando cambie esto, seré feliz. Pero la vida no sucede más adelante. Sucede ahora. Cuando aceptas completamente el presente, te liberas del peso del tiempo. El ahora no es una fracción del tiempo. Es la ausencia del tiempo. Y en esa ausencia, solo hay vida pura, vibrante, silenciosa. Capítulo 5. La aceptación, el fin de la resistencia. Cada vez que te resistes a lo que es, el sufrimiento crece. No porque la situación sea mala, sino porque la mente dice, esto no debería estar pasando. La vida siempre es como es. La resistencia es un no interior al momento presente. Esa resistencia puede manifestarse como frustración, ira, estrés o tristeza. Pero detrás de todo eso, hay una falta de aceptación. Aceptar no significa rendirse ni volverse pasivo. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es, sin agregarle una historia mental. Cuando dices internamente sí al momento presente, algo se relaja. Tu energía deja de fragmentarse. La mente se calma, y la conciencia se expande. La aceptación transforma silenciosamente la experiencia. A veces la situación externa no cambia, pero tu relación con ella sí. Y ese cambio interior lo cambia todo. El sufrimiento no está en el hecho, sino en la interpretación. Al aceptar, te liberas del juicio, del peso del esto no debería ser así. Te alineas con la inteligencia del universo, con el flujo de la vida. Eckhart Tolle enseña. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Cuando aceptas profundamente este instante, incluso el dolor puede volverse un maestro. El ego se disuelve, porque ya no encuentra oposición. Y en el silencio de esa rendición, emerge la paz que siempre estuvo allí, intacta. Capítulo 6. El cuerpo del dolor. Reconocer la energía del sufrimiento. Dentro de cada ser humano existe un campo energético acumulado de dolor emocional. Eckhart Tolle lo llama el cuerpo del dolor. Es la suma de todas las heridas no resueltas, las emociones reprimidas, los traumas y resentimientos que la mente ha almacenado en tu interior. No está siempre activo. Permanece dormido hasta que algo lo despierta, una palabra, una mirada, una situación. Y entonces, una vieja emoción toma el control. De pronto sientes una tristeza sin causa, una rabia desmedida, una ansiedad profunda. No es el presente el que duele, es el pasado que intenta revivir. El cuerpo del dolor busca más dolor para alimentarse. Por eso genera pensamientos negativos y conflictos, para mantenerse vivo. Pero hay una forma de liberarse, la conciencia. La luz de la atención disuelve la oscuridad del cuerpo del dolor. Cuando una emoción intensa aparezca, no la reprimas. Tampoco te identifiques con ella. Obsérvala. Siente su energía en el cuerpo.
Nómbrala suavemente, esto es tristeza. Esto es enojo. Y permanece presente. No necesitas analizar de dónde viene, ni quién tiene la culpa. Solo obsérvala como una forma de energía que surge y pasará. Porque todo lo que se observa conscientemente, se transforma. El cuerpo del dolor no puede sobrevivir cuando lo observa sin juicio. Se alimenta de la inconsciencia. Cuando lo iluminas con presencia, pierde poder. Y en lugar de reaccionar, respondes con calma. En lugar de atacar, comprendes. En lugar de culpar, aceptas. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, un fragmento del cuerpo del dolor se disuelve. Así es como comienza la verdadera sanación interior. El sufrimiento deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro. Cada emoción negativa se transforma en una oportunidad para despertar. Capítulo 7. La quietud interior, el espacio donde surge la vida. Detrás de todos los pensamientos, detrás de todas las emociones, existe un fondo silencioso. Esa quietud no depende de las circunstancias. Es la base misma de tu ser. Cuando entras en contacto con esa quietud, te das cuenta de que no eres el pensamiento que pasa, ni la emoción que surge, ni el papel que interpretas en el mundo. Eres la conciencia misma, el vasto espacio en el que todo aparece y desaparece. La mente teme esa quietud porque no puede controlarla. No puede ponerle nombre, pero el alma la reconoce como su hogar. Empieza con algo simple. Observa tu respiración. Siente el aire entrando y saliendo sin intentar controlarlo. Permite que tu atención descanse en ese movimiento natural. Poco a poco, los pensamientos pierden fuerza. Y entre pensamiento y pensamiento, aparece un espacio. Ese espacio es la puerta a lo eterno. La quietud no es ausencia de acción, sino presencia total en la acción. Puedes estar caminando, lavando los platos, trabajando, y al mismo tiempo permanecer consciente del silencio interior. Cuando tu hacer surge desde el ser, tus acciones se vuelven poderosas, limpias, sin esfuerzo. El ego desaparece. Solo queda la vida moviéndose a través de ti. La quietud es el verdadero poder. No necesita imponerse, ni demostrar nada. Simplemente es. Es la esencia de todo lo sagrado, el punto donde tú y el universo son uno. Cuando vives desde esa quietud, la mente deja de ser tu amo y se convierte en tu sirviente. Ya no eres arrastrado por los pensamientos, los usas con claridad. Y cada día que eliges el silencio por encima del ruido, la presencia por encima del tiempo, la gratitud por encima del deseo, estás despertando. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya ha comenzado a despertar. No se trata solo de escuchar palabras, sino de sentir la presencia que estas palabras apuntan. El despertar no es un destino final, sino una práctica constante de atención y amor. Y cada vez que eliges estar presente, estás ayudando a elevar la conciencia colectiva de toda la humanidad. Por eso, si este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte a este canal y continuar caminando juntos este sendero de transformación, conciencia y presencia. Cada nuevo video es una oportunidad para profundizar en el ahora, para expandir tu comprensión y vivir desde la calma interior que ya eres. Recuerda, el mayor regalo que puedes darle al mundo es tu presencia consciente, tu luz, tu calma, tu silencio interior. Suscríbete, comparte este mensaje, y sigue aprendiendo sobre la sabiduría de Eckhart Tolle, la conciencia y la plenitud del momento presente. El verdadero cambio no ocurre en el tiempo. Ocurre ahora. Capítulo 8. El amor consciente, más allá del apego y la necesidad. El amor verdadero no es una emoción que va y viene. No depende de lo que el otro haga o deje de hacer. El amor es la presencia viva de la conciencia expresándose a través de ti. Cuando el amor se mezcla con la inconsciencia, se convierte en apego, deseo, dependencia. Decimos te amo cuando en realidad decimos te necesito para sentirme completo. Pero el amor consciente no busca poseer,
sino reconocer lo divino en el otro. Eckhart Tolle enseña que el amor auténtico solo puede florecer cuando ya no necesitas nada del otro para ser feliz. Porque solo entonces puedes dar sin esperar, mirar sin juzgar y acompañar sin controlar. El amor consciente no tiene miedo de perder, porque sabe que nada real puede perderse. No intenta retener, porque comprende que el amor es libertad. El ego busca amor como un medio de llenar su vacío. Pero la conciencia no busca nada. Simplemente ama porque eso es lo que es. Cuando amas desde la presencia, no hay dos. Hay un solo espacio de vida compartido. El otro ya no es un objeto de deseo o de proyección, sino un reflejo de la misma conciencia que te habita. Cada relación se convierte entonces en una oportunidad de despertar. Las relaciones no son para obtener felicidad, sino para hacer consciente lo inconsciente. El otro actúa como un espejo que te muestra las partes de ti que aún necesitan luz. El amor consciente no huye del conflicto, lo observa. No responde con orgullo, responde con atención. Y en esa atención, el ego pierde fuerza y la comprensión florece. Donde hay presencia, hay amor. Y donde hay amor, no puede haber miedo. Porque el amor consciente es la manifestación misma de la hora. Capítulo 9. La rendición, el poder de soltar y permitir. La mente siempre quiere controlar. Controlar el resultado, controlar a las personas, controlar el futuro. Pero la vida no puede ser controlada. Solo puede ser vivida. La rendición no es debilidad, es alineación con lo que es. Significa dejar de luchar contra la realidad. Aceptar este momento como tu maestro. Eckhart Tolle dice, la rendición es el simple acto de decir sí a la hora. Cuando te rindes a lo que es, una inteligencia mayor empieza a actuar a través de ti. Ya no vives desde el miedo o la resistencia, sino desde la confianza en la vida. Esto no significa resignarte a la pasividad. Significa actuar desde la claridad en lugar de la reacción. Cuando dejas de luchar contra el presente, tu energía se libera. Y desde esa energía serena, las acciones correctas fluyen naturalmente. La rendición es reconocer que el universo sabe más que tu mente. Que hay un orden invisible que sostiene todo lo que ocurre, incluso cuando no lo entiendes. Cuando sueltas la necesidad de controlar, algo hermoso sucede. La vida comienza a conducirte hacia lo que realmente necesitas, no hacia lo que el ego quiere. La rendición no destruye tu poder, lo revela. Porque el verdadero poder no nace del esfuerzo, sino del alineamiento con el momento presente. Al rendirte, te vuelves uno con la vida. Y la vida fluye a través de ti sin obstáculos. Eso es libertad. Eso es paz. Capítulo 10. El despertar. La realización del ser. Llega un punto en el camino donde comprendes que no hay un camino. Que lo que buscabas siempre ha estado aquí. No hay tú que deba alcanzar nada. Solo conciencia, quietud y vida siendo. El despertar espiritual no es un evento futuro, sino un reconocimiento presente. Es darte cuenta de que tú eres la conciencia misma que observa. Detrás de cada pensamiento, de cada emoción, de cada experiencia, hay algo inmutable. Ese algo eres tú. El testigo silencioso. El espacio en el que todo sucede. Esa conciencia no tiene edad, no tiene forma, no tiene nombre. No nació y no morirá. Es lo eterno dentro de ti. Cuando despiertas, comprendes que no necesitas añadir nada para ser completo. Ya lo eres. Y esa comprensión disuelve toda búsqueda. El yo psicológico desaparece, pero no te vuelves vacío. Te vuelves pleno. Ya no hay separación entre tú y la vida. Todo es uno solo movimiento de ser. La mente puede seguir funcionando, el cuerpo sigue viviendo, las emociones siguen fluyendo. Pero ya no te identificas con ninguna de ellas. Eres el cielo, no las nubes. Eres el océano, no las olas. El despertar no te separa del mundo, te une más profundamente a él.
porque ves la divinidad en cada forma, en cada sonido, en cada respiración. Y en ese reconocimiento, nace una compasión inmensa, porque comprendes que todos los seres están en el mismo viaje de regreso al hogar de la hora. Esa es la esencia del poder de la hora. No un concepto que deba entenderse, sino una presencia que debe vivirse. Cuando vives en el ahora, no necesitas nada más. Porque el ahora es la eternidad expresándose en ti. Silencio. Respira. Estás aquí. Eres. Y eso basta. Reflexión final. El silencio que lo contiene todo. Has caminado a lo largo de esta enseñanza profunda, y ahora te encuentras en el punto donde las palabras dejan de ser necesarias. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha compartido, apuntaba siempre en una misma dirección, hacia el momento presente. El poder de la hora no es algo que debas alcanzar, sino algo que ya está aquí. Solo se revela cuando dejas de buscarlo. Quizás durante esta clase, hubo instantes de silencio entre tus pensamientos. Instantes donde sentiste calma, donde el tiempo pareció detenerse. Eso era el ahora. Eso era la presencia. Esa presencia es lo que eres en tu forma más pura. No necesitas entenderla, solo reconocerla. Cuando camines, camina plenamente. Cuando escuches, escucha completamente. Cuando respires, siente el aire moviéndose dentro de ti, como un recordatorio de que la vida ocurre ahora, no en otro momento. La mente te dirá que hay algo más que lograr, algo más que entender, otro paso que dar. Pero la conciencia te susurra, detente, ya estás aquí. El ego vive en la tensión del tiempo. La conciencia vive en la suavidad del instante. Cuando permites que la vida sea tal como es, te unes al flujo universal. No hay separación entre tú y la existencia. El observador y lo observado son uno. Así descubres la libertad. Una libertad que no depende de las circunstancias, del éxito ni del reconocimiento, sino del simple acto de estar presente. Ser presente es amar. Ser presente es vivir. Ser presente es despertar. Meditación guiada, regresar a la hora. Cierra suavemente los ojos. Deja que tu cuerpo se relaje. Siente el contacto con el suelo, el peso natural de tu respiración. Inhala. Exhala. Sin controlar nada. Solo permite que la respiración ocurra. Siente el aire entrando por tu nariz, expandiendo tu pecho. Y saliendo suavemente, liberando toda tensión. Ahora, lleva tu atención a tus manos. Siente la energía viva dentro de ellas. Una vibración sutil que te recuerda, estás aquí. Dirige esa atención a todo tu cuerpo. Siente el pulso de la vida dentro de ti, como una corriente silenciosa que te conecta con todo lo que existe. Observa los pensamientos que aparecen. No los rechaces, no los sigas. Solo míralos venir y pasar. Como nubes moviéndose en el cielo de tu conciencia. Entre pensamiento y pensamiento, hay un espacio. Ese espacio eres tú. En ese espacio no hay miedo. No hay culpa. No hay prisa. Solo hay presencia pura, quietud y vida. Permanece unos instantes en ese silencio interior. No hay nada que hacer, nada que cambiar. Nada que alcanzar. Simplemente sé. Siente la paz que surge de no resistir nada. De aceptar este instante completamente. Si una emoción se mueve dentro de ti, permite que lo haga. Dale espacio. Obsérvala con amor. Todo lo que aceptas con conciencia se transforma. Ahora siente el entorno a tu alrededor. Los sonidos, el aire, los colores detrás de tus párpados. Todo es parte de un mismo campo de vida. Y tú estás dentro de él, inseparable de él. Respira una vez más. Siente la expansión. Siente la unidad. Siente el ahora. Abre suavemente los ojos. Mira a tu alrededor sin nombrar nada. Solo observa.
Eso es meditación. Eso es vivir despierto. El despertar no es un acto final, sino una práctica continua de volver al presente. Cada respiración, cada paso, cada silencio, es una oportunidad para recordar quién eres realmente. Eres conciencia. Eres vida moviéndose. Eres el ahora eterno expresándose a través de la forma humana. Cuando vives desde esa comprensión, cada día se vuelve sagrado. No porque cambie el mundo exterior, sino porque cambias tú. El poder de la hora no se enseña, se experimenta. Y ahora que lo has sentido, aunque sea por un instante, ya nada será igual. Lleva esta presencia contigo. Permite que ilumine tu manera de pensar, de amar, de crear, de mirar el mundo. Porque cuando tú despiertas, despierta el universo contigo. El silencio no es ausencia de sonido. Es el espacio donde todo sonido puede existir. El ahora no es un punto en el tiempo. Es la eternidad que sostiene cada momento. Así, cada vez que olvides, vuelve. Vuelve al cuerpo, a la respiración, a la sensación de estar vivo. Vuelve a la hora. Ahí está tu hogar. Ahí está la paz. Ahí estás tú.